Sí, nos repitió. Las plantas pueden sentir tus intenciones. Pueden reaccionar a tus pensamientos, percibir emociones humanas y hasta responder al sufrimiento de otros seres vivos. ¿Te parece increíble? Pues estos son algunos de los resultados del famoso experimento de la planta. Un estudio que desafió todo lo que creíamos saber sobre el mundo vegetal. ¿Cómo es posible que un ser aparentemente pasivo pueda sentir o percibir? Prepárate porque hoy vamos a explorar uno de los experimentos más sorprendentes y controvertidos de la historia, que te hará replantearte todo lo que sabes sobre la naturaleza. Todo comenzó en 1966 con Cliff Baxter, un experto en poligrafía que conectó un polígrafo, diseñado para detectar emociones humanas, a una planta de interior. Al principio, el aparato no mostraba nada especial, pero cuando Baxter pensó en quemar una de sus hojas para probar una reacción, sucedió algo extraordinario. El polígrafo registró una intensa actividad. La planta reaccionó al simple pensamiento antes de que él hiciera nada. Este hallazgo marcó el inicio de una serie de experimentos que desafiaron las leyes de la biología y nos invitaron a ver a las plantas como algo mucho más complejo. Uno de los experimentos más impactantes de Baxter involucró una olla de agua hirviendo y gambas vivas. Con una planta conectada al polígrafo, cada vez que una gamba caía al agua, el aparato registraba picos de actividad, como si la planta reaccionara al sufrimiento de otro ser vivo. Este fenómeno dejó claro que las plantas podrían estar respondiendo no solo a estímulos directos, sino también a su entorno de una forma que apenas empezamos a comprender. Aunque estos experimentos fueron altamente criticados por la comunidad científica, que sugirió que los resultados podrían deberse a factores ambientales como la humedad o la temperatura, la pregunta más importante permanece. ¿Y si realmente las plantas pueden percibir lo que sucede a su alrededor? ¿Qué implicaciones tendría esto para nuestra relación con la naturaleza? Sabemos que las plantas son mucho más inteligentes de lo que parecen. Estudios modernos han demostrado que pueden comunicarse mediante señales químicas y eléctricas, enviar nutrientes a otras plantas e incluso emitir sustancias cuando están bajo amenaza. Lo que Baxter descubrió hace décadas tal vez sea solo la punta del iceberg de una conexión más profunda entre todos los seres vivos. Este experimento no solo nos invita a reflexionar, sino que nos da una lección vital. El mundo natural es más complejo y consciente de lo que imaginamos. Tal vez las plantas no tengan emociones como las nuestras, pero forman parte de un sistema vivo en el que todo está conectado. ¿Y si empezáramos a tratarlas con el respeto que merecen? Así que la próxima vez que te cruces con una planta, piensa en esto. Tal vez no solo está allí creciendo en silencio, sino que podría estar percibiendo lo que ocurre a su alrededor y lo que pasa por tu mente. Este es el momento de replantearnos nuestra relación con la naturaleza y entender que nuestras acciones, por pequeñas que parezcan, tienen un impacto en el mundo que nos rodea. Si este tema te ha dejado pensando, suscríbete a Zen Cósmico para descubrir más misterios del universo, la conciencia y la naturaleza. Y recuerda, la próxima vez que veas una planta, tal vez deberías saludarla. Nunca se sabe quién podría estar escuchando.